Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellas, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué éste habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ustedes se acuerdan que hace 3 domingos Marcela Ávila nos dio todo el marco teórico acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Hace 3 domingos la prédica de ella se llamaba como Vive, el Espíritu Santo es, vive. Bueno, era un título interesante. Y la prédica de hoy se llama Vive viviendo en el Espíritu Santo. Cuando yo le puse este título a la prédica, mi esposo José Daniel me dijo: pero eso está mal redactado, ¿cómo así que vive viviendo? Eso parece como si dijera Fernando Fernández. Entonces yo le decía: no, sí, es a propósito que yo le puse vive viviendo. Me acordé de un día que estábamos haciendo un estudio con el pastor Diego y hablábamos de que en la Biblia se habla de este vive viviendo, que quiere decir que una vez que nosotros tenemos el espíritu de vida en nosotros, todo no se queda ahí. Ah, bueno, ya ocurrió ese momento, creí en Jesús, pero luego la vida se desarrolla. O sea, la vida se tiene que seguir viviendo, ¿cierto? Entonces, ese concepto me encantó y yo dije: bueno, vamos a ponerle vive viviendo, no es redundante. No es un título redundante. Y dice: vive viviendo ¿en quién? En el Espíritu Santo. Y hoy la prédica va a ser como la parte 2 de ese marco teórico que nos dio Marcela Ávila acerca del Espíritu Santo, pero un poco más vivencial, un poco más a través de mi testimonio de vida que quiero compartir con ustedes. Y bueno, ese es el propósito del mensaje. Fíjense que leímos una sanidad que Jesús hizo de un paralítico. Y bueno, ¿qué tiene que ver eso con el Espíritu Santo? Hay momentos en la vida en que uno se siente un poco estancado en la vida de fe, que uno siente que, digamos, que estás haciendo el esfuerzo, que estás orando, que vienes a la iglesia, que lees la Biblia, que vas al estudio, que asistes al ayuno, a lo que sea, que estás predicando el evangelio, que estás en la escuela dominical, que vienes a la vigilia, que estás en la alabanza, pero tu espíritu no está encendido. Tu espíritu no está ardiendo por cada cosa que haces para el Señor. Y muchas veces yo me he sentido así. Y a veces aprendemos a vivir con esa incomodidad y decimos: bueno, esto debe ser normal. O sea, mucha gente le debe estar pasando esto, pues yo sigo, yo voy a la iglesia los domingos, hay que seguir, el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Entonces seguimos en la escuela dominical, en el grupo de estudio, y se vuelve como
como una rutina, como un ritual, como unas disciplinas que vamos haciendo y tenemos nuestra confianza puesta en eso, en que eso es lo que nos permitirá pues permanecer hasta el fin. No estoy diciendo que no, todo eso está bien. Y como creyentes, pues lo ideal es que nosotros estemos con la iglesia compartiendo, edificándonos los unos a los otros, animándonos, oye, ¿cómo estás? ¿Estás enfermo? No, voy para tu casa, vamos a orar, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Vamos a pedir al Señor que saque esos espíritus inmundos. Bueno, esa es la labor, esa es la actividad, ese es el día a día de la iglesia. Pero yo estaba haciendo todas estas cosas y me sentía incómoda, porque yo sentía que a veces el Espíritu Santo o mi corazón estaba ardiendo de una manera y de repente venía a la iglesia y decía, pero ¿yo qué hago aquí? Bueno, sí, vamos a cantar, vamos a escuchar la prédica, me voy a tomar un café porque me dormí, no me concentro, ¿qué pasa? Estoy incómoda. Y me di cuenta que además, no solamente eso me pasaba en la iglesia, sino también en mi vida diaria. Tengo un problema con mi esposo, estoy molesta, me cuesta perdonarlo, me puse bravo con Marisabel y Pedrito, estoy brava, la estoy pagando con todo el mundo y veo mi carne pateando y el Espíritu Santo. Y entonces me empiezo a incomodar y digo, bueno, ¿cuál es la renovación y la transformación que tiene que ocurrir en mi vida? Porque Dios dijo que los que reciben a Jesús y a su Espíritu son nuevas criatura, las cosas viejas pasadas, aquí todas son hechas nuevas. Yo digo, yo soy nueva criatura. Entonces, ¿qué está pasando aquí con mi carne, con mi pasado, con mi personalidad, con mi temperamento que no logra sujetarse a lo que quiere hacer el Espíritu? Y bueno, yo estaba como en esta frustración, buscando respuestas. Yo dije, al único que le puedo presentar mi frustración es pues, a Dios. Y yo quiero saber qué es lo que está pasando, qué es lo que me falta. ¿Será que me falta más levantarme de madrugada para orar? No, pero es que tengo mucho sueño porque tengo que estar en la noche con Pedrito, con Marisabel, que se me levantan 1000 veces. Entonces, si no es porque no me estoy levantando a la oración de madrugada, ¿será que es por eso que me siento cansada, que es mi cuerpo, que las hormonas? Y uno empieza a hacerse un montón uno va para el médico, al endocrino, uno busca todas las ayudas posibles para saber qué es lo que está pasando, si es algo físico, si es algo emocional. Te desahogas, me tomo un café con unas amigas, hablo de todo el mundo, ay, me desahogué, bueno, ya, me quité este peso de encima. Pero entonces otra vez vuelve la incomodidad. Y empecé a sentir lo que yo llamo un estancamiento espiritual. Es como ese estado en el que sientes que por más que te esfuerzas, no ves en tu vida el cumplimiento diario de las promesas de Dios, esa fortaleza que se supone que tenemos que tener, ese ímpetu, esa valentía para vivir la vida de fe, sino que vas de actividad en actividad en actividad, pero ya. Y uno lee los Hechos de los Apóstoles y uno dice, pero ¿qué pasa? Tenemos el mismo espíritu. Como ellos se levantaban, iban, predicaban, el uno se sanaba, el otro no sé qué. No estoy hablando solamente de manifestaciones de poder. Estoy hablando de esa vida que leemos de los apóstoles y los discípulos encendida, un corazón ardiendo día y noche por Jesús que ya se había ido. ¿Qué pasa? Porque el mismo espíritu que estuvo en ellos está en nosotros. O sea, aquí el que se equivoca no es Dios, soy yo la que está equivocada. Entonces, la única forma de resolver eso fue en oración. Entonces, me acuerdo mucho que siempre los pastores y en general los predicadores dicen, entra en la intimidad de tu cuarto y órale al Señor. Y eso puede sonar un poquito cliché, pero yo dije, yo necesito probar todos los consejos que cuando uno está enfermo, a uno le mandan, te habla la abuelita, te habla la tía, no, pero pon la panela, pon el limón, el médico te dice, no, tómate la acetaminofén, y uno agarra y hace todo para ver qué es lo que da resultado y salir de ese estado de enfermedad, ese estado de estancamiento espiritual. Yo dije, voy a orar y no me paro de aquí hasta que yo no tenga respuesta.
y me voy a arrodillar y voy a clamar y Señor, o sea, yo quiero tener un corazón encendido. ¿Qué pasa? Levántame. Quiero ser estable en ti, quiero que tú crezcas, quiero que esto que está aquí, esta apatía, este rechazo, esto tan raro que tengo, se me quite en el nombre de Jesús, porque yo no quiero vivir una vida de fe mediocre. Yo quiero vivir una vida de fe en toda potencia para glorificarte a ti. Yo quiero vivir eso que está ahí en el libro de los Hechos. Yo quiero vivir eso que dijo Jesús. Y no es porque Jesús, Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios que se rebajó en esta carne como nosotros y padeció y llegó al final y nos dio la victoria. Entonces, nosotros como carne también podemos seguir los pasos de Jesús. Yo quería eso. Y, empecé a orar. Yo creo que muchos de ustedes se deben identificar con estos síntomas que yo se los voy a enumerar. Síntoma número 1 de un estancamiento, entre comillas, yo le llamo estancamiento, ustedes le pueden poner cualquier nombre. Enfermedad espiritual, estancamiento espiritual, cese, merme, bueno. Síntoma número 1, la frustración. Me sentía frustrado. Oye, estoy poniendo el esfuerzo, estoy sacando de mi tiempo para ir a la vigilia, para hablar con la hermana, para escucharla. Y sin embargo, pues yo no veo los resultados, si se pudiera decir resultados, en avanzar en mi vida de fe y en la intimidad con Dios. Entonces uno empieza a sentirse frustrado porque uno se da cuenta que al principio, cuando recibiste la palabra de Jesús, oíste con fe y te volviste creyente, era toda una emoción y una satisfacción. Eso es como wow. Eso es una felicidad, un gozo, una cosa, el corazón te arde. Pero llega un momento en que lo que era satisfactorio, lo que era emocionante, se empieza a convertir en rutinario. E incluso dentro de esa rutina se vuelve también tu relación con Dios insatisfactorio. No es que ya Jesús no me basta. Es que no me basta porque yo tengo este problema aquí. ¿Y quién me quita este problema? ¿Cómo avanzo? No me está bastando. Entonces empiezo a buscar toda la ayuda que yo le estaba contando, ¿no? Entonces el primer síntoma, la frustración. Segundo, después que viene de la frustración, culpa. Esa bendita culpa que nos agobia a todo cristiano. Nos sentimos culpables porque no damos la talla, porque por más que nos esforzamos, no vemos en nosotros esas obras, ese corazón que está allí día y noche ardiendo. Un día me levanto apática, otro día y así, y no, o sea, es que yo estoy mal, estoy defectuoso, es que yo soy falsa, es que de pronto yo no creí. Empiezan todas esas voces, ¿no? Y esa culpa que uno tiene por temporadas hacen que uno empiece a cuestionarse el compromiso de fe. Uno dice, bueno, ¿será que de verdad yo sí creo o no creo? ¿O esto es una teoría? ¿O qué está pasando, no? Y empieza uno a autocriticarse y esa culpa trae vergüenza. Y esa vergüenza hace que uno se sienta indigno del amor y de la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa si ya yo he experimentado? Yo vi cómo me sanó, yo vi cómo en ese momento que creí yo fui libre, pero yo sentí. Entonces, ¿por qué me siento así? Pero qué desagradecida que soy. Mira que el Señor todo lo que ha hecho con mi vida y yo estoy en medio de una situación difícil y ya enseguida siento que ya no creo, que ya no, que Él no está conmigo, que Él no me respalda. Y empieza esa autocrítica. Y el siguiente sentimiento que llega y se despierta es la ansiedad. Todo esto es nuestra carne, ¿no? Ahí, pateando. La ansiedad. Empezamos a tener incertidumbre sobre cuál es el estado de mi relación con Dios. ¿Será que yo sí soy hijo o no soy hijo? ¿Será que si yo recibí unos dones o no recibí? ¿Será que mi ministerio sí era este o no era este? ¿Será que si yo estoy sirviendo en escuela yo tenía que hacerlo o no tenía que hacerlo? ¿Para qué vengo así? Se nota, además, que estoy en incertidumbre con Dios. ¿Para qué vengo a la alabanza? Si me siento mal, si lo que estoy cantando no se corresponde con lo que yo estoy viviendo en este momento. Empieza la ansiedad por saber cómo recuperar esa chispa espiritual. ¿Cómo recupero esa chispa que yo sentí cuando yo creí por primera vez en el Señor? Y eso se traduce en una
inquietud constante sobre nuestra identidad y nuestro propósito en Cristo. Y después que llega esa ansiedad y todo eso, adivinen qué viene, la soledad y el aislamiento. ¿Yo para qué voy a ir a la iglesia? ¿Yo para qué voy a ese grupo de estudio? ¿Qué hipocresía? ¿Yo para qué estoy en la alabanza? ¿Yo para qué me conecto? ¿Yo para qué? Y me empiezo a aislar en mi vergüenza. Ya no quiero escuchar a la gente que me llama, oye, ¿qué pasó? Ven, no importa. Vamos a orar por ti. No, no tengo tiempo, ahorita no quiero. Esa oración me suena como un bla, 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 bla. El corazón empieza a endurecerse. Y ese aislamiento produce confusión, produce dudas, es una etapa de estancamiento, donde todo el tiempo tenemos preguntas intensas que pensamos que ya nos habíamos respondido sobre cuál es el sentido de la fe, cuál es la dirección de mi vida espiritual, incluso cuál es el propósito del plan de Dios. Y todas esas dudas y esas confusiones, pues, terminan apagando la creencia que nosotros pensábamos que era inamovible. Levanten la mano quien se ha sentido así. Ok. Así que bueno, estos eran los síntomas y yo empecé a orar y le mostré todos esos síntomas al Señor. Le dije, yo estoy aquí, estoy desnuda delante de ti. Yo contigo no puedo tener caretas. Tú sabes que por ti o es todo o es nada. O sea, yo soy una persona en general que yo soy o muy, o nada. O sea, yo soy caliente, muy caliente. Yo soy la que está, aleluya, sí, y es un fervor. Pero cuando está fría, está fría. Y cada quien tiene personalidades, ¿no? Hay gente que no vive las emociones tan intensamente. Yo sí las vivo como David que danzaba, como que el que lloraba, como el que tenía mucha rabia y hacía cosas terribles llevadas por su temperamento. Yo soy una mujer así. Entonces yo le decía al Señor, o es todo contigo, todo. Yo quiero vivir todo. Yo quiero vivir lo que vivieron los discípulos. Yo quiero vivir lo que vivió Sansón, lo que vivió David, lo que vivió... Yo quiero experimentarte por completa, porque yo no quiero esperar a encontrarme contigo y decir, ay, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué me faltó? ¿Qué hice? O sea, en cualquier momento ya yo no estoy aquí en este mundo. Entonces yo quiero, en este momento, tú dijiste que el que crea en mí y el que me conoce desde ya tiene la vida eterna. Entonces yo quiero todo. Muéstrame qué está pasando, por qué están estos síntomas. Y en ese momento yo estaba orando, bueno, yo me levanté, lloré, y me fui a la cocina. Y cuando estaba lavando la loza, de verdad que la loza es un gran terapeuta. Fue una visión que tuve, una visión de esto que acabamos de leer en la Biblia de Marcos, del paralítico, que los amigos lo levantaron, lo pusieron en la camilla y lo llevaron a Jesús. Y en la visión, el mismo Espíritu de Dios me decía, tú estás paralítica espiritualmente. Tú no puedes por tus fuerzas levantarte para ir a Jesús. El único que lo puede hacer soy yo, el Espíritu Santo. Y yo siempre he escuchado esa interpretación de esa porción de la Biblia, que es una interpretación correcta además, que bueno, estaba ese paralítico y fueron los amigos, los 4 amigos que le levantaron, estaba la multitud agolpada en la puerta, no podemos entrar, está el techo y ellos rompen el techo y llevan al amigo. Yo dije, bueno, esa es la iglesia, esa es la labor de la iglesia y esa es una interpretación correcta. Cuando hemos estado en momentos difíciles, hemos estado en enfermedad, hemos estado en situaciones penosas, económicas, con la familia, etcétera, ¿quién cumple esa labor de acercarnos a Jesús, de la iglesia? Cuando estamos en ese momento como de incapacidad, nuestros amigos, la familia, las cuerdas de amor que Dios usa para acercarnos otra vez. Es una interpretación correcta. Pero en este caso el Espíritu me decía, tú no puedes acercarte a Jesús. El único que lo puede hacer soy yo, en mis fuerzas. Yo sí puedo llevarte. Déjate llevar. Yo voy a romper el techo, es decir, yo voy a romper las limitaciones de tu carne, porque tú te has esforzado, sí, yo sé que sí,
Tú te has esforzado, tú has puesto de tu parte, tú asistes a tal cosa, gastas tiempo en el ensayo, de la alabanza, en esto y aquello, pero ya estás cansada, ya no puedes más. ¿Por qué no estás acudiendo a mí para que yo te acerque a Jesús? Wow, eso para mí fue como, yo asumí todo el tiempo que yo estaba en compañía del Espíritu Santo haciendo las cosas con Él. Y cuando el Espíritu Santo me dice, no, ya tú llegaste al tope del cansancio y de tu fuerza y de tus limitaciones, yo quedé como, o sea, yo estaba engañada. Yo estaba engañada. No quiere decir que todo lo que hice fue en vano, no. Todo lo que nosotros ponemos de nuestra intención y de nuestra voluntad para acercarnos a Jesús es importantísimo porque tiene que haber el deseo, tiene que haber la voluntad que Dios nos dio, la tenemos que poner en ejercicio. Pero es que sin el Espíritu Santo es imposible. Sin el Espíritu Santo es imposible tener fe. Sin el Espíritu Santo es imposible ver su obra, apreciar su palabra, entender el Evangelio. Sin el Espíritu Santo es imposible todo. Porque Él dice que Él quiere que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, un poco lo que yo entendí en esa visión, lo anoté aquí. Yo identificaba, esta es mi interpretación personal de mi testimonio, cada uno tiene un foco y un lente con el que entiende la palabra cuando cae a su vida. En ese momento cuando yo tuve la visión, yo dije, la paralítica soy yo. Yo no logro ya sostenerme sobre mis pies, en cualquier momento me voy a caer porque o yo soy todo o soy nada, pero mediocre no. Ahí como zombie, pensando que vivo, pero no, así no me gusta. Entonces yo prefiero estar paralítica y que me lleven, álzame, no puedo más. Bueno, la paralítica soy yo, no puedo avanzar más hacia Jesús. Ese estancamiento espiritual me tenía incluso con mucho miedo. Había una multitud, yo le identifiqué como los afanes de este mundo que se agolpan en la entrada de mi vida y me impiden entrar, me impiden llegar hacia donde Jesús. Entonces, además de mis propias limitaciones personales, que es la parálisis que está dentro de mí, además hay una multitud que yo la identifiqué como todo el tiempo los afanes, que el trabajo, que el no sé qué, que mira, que todo eso, haciendo ruido e impidiéndome, ¿no?, que están allí. Y el techo de la casa que el Espíritu Santo rompió son todas esas limitaciones, todo eso que excede mi capacidad, mi carne. El techo de la casa era mi carne. Me decía, yo tengo que quebrarte, romper con tu carne completamente para que tú puedas llegar a Jesús. Ese era el techo de mi casa. Y bueno, me muestra en esa visión el Espíritu Santo como ese amigo que toma la camilla, avanza sobre la multitud, traspasa los afanes de este mundo, traspasa mi carne y me lleva a los pies de Jesús para ser sanado. Y eso es lo que quiero hablar, de cómo obra el Espíritu Santo para sacarnos de ese estancamiento espiritual, de esa frustración, de esa culpa, de esa vergüenza, de no vivir la vida de fe que se espera o que nosotros esperamos tener una vez que conocemos al Señor y que las cosas van avanzando. Hace poco yo hablaba con una amiga de esta situación y yo le decía a María Luisa viene el siguiente culto, ¿qué piensas tú del Espíritu Santo? Y ella me decía, oye amiga, no sé. Me encantó su respuesta tan sincera. Y le pregunté a mi esposo, José Daniel, que ya lleva 10 años conmigo. Él ya me ha acusado aquí de que yo no sé hacer hachiaco, entonces bueno, yo voy a acusar. Le pregunté a José Daniel, ¿tú qué piensas del Espíritu Santo? Y él me dijo, oye, no sé. O sea, yo sé que es el Espíritu de Dios, pero yo no sé para qué sirve, qué hace, cómo funciona. Y yo dije, miércoles, estamos mal. O sea, yo tengo 10 años con mi esposo y esta es primera vez que estamos hablando de lo que hace el Espíritu Santo. O
O sea, de milagro estamos aquí en esta relación. De verdad que sí nos amamos, esposo, porque si no hemos dependido del Espíritu Santo para arreglar nuestros conflictos, para amarnos más, para ser fiel, para que tú me cuides, etcétera, de verdad que grave, ¿no? Entonces María Luisa me decía, no sé, o sea, lo que pasa es que yo tengo un problema, Priscila. Y yo le decía, ¿cuál es? Es que a mí me dijeron, es que el camino, la verdad y la vida se llama Jesús. Es que para yo pedir al Padre tengo que pedirlo en nombre de Jesús. Entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo en esa fórmula? Porque además cuando yo canto las alabanzas y todo, pues yo estoy dándole la gloria a Jesús. Además a mí me han dicho que no hay otro nombre dado a los hombres sino el nombre de Jesús. Entonces yo siento que el Espíritu Santo pues es como esa fuerza para yo venir a Jesús. Y yo me quedé impresionada con su palabra, con esa respuesta, porque yo creo que de una manera intelectual yo sabía que el Espíritu Santo y la función y los dones del Espíritu Santo que edifica su iglesia, nosotros no solamente los dones, en los frutos, pero eso estaba ahí como en una zona gris que no tenía mucha claridad ni practicidad en mi vida de fe. Cuando ella me dijo eso, pues yo me caí para atrás como condorito. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo es una fuerza, como los que ven Star Wars y piensan que la fuerza es una energía que fluye a través de los que creen. Me encanta que hace 3 domingos Marcela nos clarificó el Espíritu Santo, ¿qué es? El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo que ahora habita en nosotros, no es una fuerza. Y cuando nos imaginamos un espíritu, es casi como, bueno, por lo menos en mi mente, que es muy ilustrativa, yo me imagino como Gasparín, como un fantasma que está por ahí, y uno lo llama y se vuelve así visible, pero ya lo dejas de llamar y bueno, se va y está con otras personas. Como un fantasma, como una fuerza, como una energía, como algo que es como inferior a Jesús, porque el que tenemos que glorificar es Jesús. Y no entendemos muy bien cómo funciona la fe con el Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco sobre quién es el Espíritu Santo hoy y el rol que tiene en nuestra vida de fe para que podamos seguir viviendo con ese corazón encendido. Jesús dijo en Juan 16, lo voy a leer, dijo, pero digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces yo me imagino que cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, le dijo, bueno, pero ¿cómo así que te vas? O sea, tú viniste a salvarnos, nos trajiste esa buena noticia y ahora te vas y nos dejas. O sea, ¿cómo es que a mí me conviene que tú te vayas? ¿Cómo voy a hacer yo para sobrevivir en todo lo que se nos viene encima? Los maestros de la ley persiguiendo, los otros diciendo que si tú eres el Mesías, que si no eres, o sea, todos esos valles y esas dudas y eso, ¿cómo hago yo si tú te vas? Y Jesús le dijo, les conviene. Nosotros estamos conscientes de que lo mejor que nos pudo pasar es que Jesús se fuera y que nos dejara su Espíritu Santo. Porque Jesús, en ese momento que estaba con los discípulos, lo único que podían hacer los discípulos para recibir las enseñanzas de Él y la revelación era caminar día y noche con Jesús. Pero si tú te alejabas de Jesús, pues ya no te quedabas sin la revelación. Tú tenías que estar ahí con Él, comiendo con Él. Entonces los discípulos estuvieron con Él durante ese periodo de su ministerio, capacitándose y entrenándose para lo que iba a pasar después. Pero Jesús se fue.
ahora ese maestro, ese entrenador, habita y mora dentro de nosotros. Ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, habita dentro de cada creyente. Es decir, que está ahí día y noche dentro de nosotros. ¿Haciendo qué? Enseñándonos, capacitándonos y recordándonos todas las cosas, porque la característica del ser humano es que nos olvidamos todo el tiempo. Nos olvidamos, ¿para qué es que estoy aquí? ¿Para qué es que yo he venido? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Pero por qué es importante? ¿Pero por qué a mí esto me interesa hoy en día en el siglo? Todo el tiempo estamos olvidándonos. Todo el tiempo estamos cuestionando en nuestra carne la obra de Dios, si fue verdad, si no fue. Y el Espíritu Santo está habitando dentro de nosotros, sosteniéndonos para que no caigamos en nuestra carne y renovando nuestra forma de pensar, para que con una mente renovada podamos arrodillarnos ante Dios y convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Convencernos de pecado, bueno, por cuanto no creímos en Él. Convencernos de que estábamos muertos. Decirnos, es que no te acuerdas cómo estabas tú, de dónde te saqué, dónde estabas ahí en el lodo. Convencernos, porque se nos olvida cómo era nuestra vida antes de haberlo conocido. Se nos olvida lo que hizo por nosotros. Esa es nuestra característica, esa es nuestra carne, esa es nuestra inclinación. Yo siento que durante mis casi 28 años de vida siendo cristiana, a mí me predicaron el evangelio por primera vez a los 9 años. Y he estado así como ese foco que se prende, que se apaga, con mis momentos de frustración, con mis momentos de duda, pero otra vez vuelvo y así. Yo siento que he visto y he podido identificar, viviendo entre cristianos de todas las denominaciones, eso me ha parecido súper chévere. Mi abuela pentecostal, después me congregué en una iglesia menonita, después, o sea, yo he estado entre todas las especies de cristianos. Y siento que habitando y conviviendo con todos los estilos de cristianismo o las culturas o la forma en la que nosotros procesamos nuestra fe, porque Cristo es uno solamente, y Él dijo, no son unos de Apolo, no son unos de Pablo, es Cristo, pero pues nosotros lo manifestamos de diferentes maneras. Yo he visto que he identificado dos extremos en relación al Espíritu Santo. El primero, que se identifica mucho este tema con aquellos que han abusado del nombre del Espíritu Santo, hablan en nombre del Espíritu Santo, pero no tienen el Espíritu Santo, hacen obras de poder que atestiguan acerca de sí mismos, no de Jesús, para beneficio personal, no para la gloria de Jesús, y dicen que este poder proviene de ellos y engañan a la gente y confunden a la iglesia. He visto eso. Y está el otro extremo, que cuando escuchan al Espíritu Santo salen corriendo. Cuando escuchan a alguien que habla del Espíritu Santo, aunque son cristianos, les da miedo. ¿Por qué les da miedo? Porque han sido abusados por este primer grupo y ya no creen y tienen el corazón endurecido. Y su vida de fe está sostenido en sí, el Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues ahí dice la Biblia que está. Entonces, este segundo grupo es un grupo que le da miedo que los cataloguen como místicos por hablar del Espíritu Santo y por manifestar sus dones. Y no solamente los dones y los frutos, o fanáticos, o cualquiera que sea la etiqueta que le haya puesto, que se le ponga al primer grupo. En mis 28 años siendo cristiana, yo veo esto. Los que abusan del Espíritu Santo y los otros que tienen miedo y no hablan nada del Espíritu Santo, ni manifiestan nada y no se dejan usar por el Espíritu Santo porque les da miedo. Y yo creo que el que sale victorioso de esta confusión y de este desconocimiento y esta ignorancia nuestra, ¿ustedes saben quién es? Satanás. Él está feliz de ver a la iglesia dividida en estos dos extremos. Es una mentira gigante
que Satanás alimenta. Al primero que le interesa que usted no tenga comunión con el Espíritu Santo es Satanás, porque él sabe que sin el Espíritu Santo usted no tiene fuerzas para llegar a la meta. Porque él sabe que sin el Espíritu Santo usted no tiene los dones que le da el Espíritu Santo a la iglesia, profecía, maestro, evangelista, para que la iglesia sea edificada. Él sabe que si usted no tiene el Espíritu Santo, su corazón no arde y a usted se le olvida todo. Y usted todo el tiempo está manifestando estos síntomas que yo le decía, frustración, vergüenza, ¿qué me pasa? Estoy desagradecido, culpa, etc. Él es el que más le interesa que usted tenga al Espíritu Santo arrinconado y que su carne esté ahí. Él es el que gana cuando nosotros no entendemos o no tenemos una comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la realidad? Para nosotros poder conocer el Espíritu Santo tenemos que hacer. Ir a ver qué fue lo que dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Porque Él nos vino a dar la verdad. Pero no de una forma solamente de un conocimiento, sino disponer nuestro corazón y entrar en comunión con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos desconocer que hay una realidad y que es una revelación que vino de parte de los labios de Jesús. Él dijo, yo me voy, pero yo les dejo al Espíritu Santo. Cuando acusaban a Jesús, ¿se acuerdan lo del templo? Que él agarró y tiró todas las mesas y todo. Y lo acusaron y bueno, dijo, bueno, este templo se va a destruir, pero yo lo construiré en 3 días. La gente decía, pero qué blasfemia. El templo del Espíritu Santo que él está hablando, sí, él hizo a través de su sacrificio que nosotros seamos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios ahora more en nosotros. No es una energía, no es un fantasmita que viene y que va. Está allí morando contigo, día y noche. Es la presencia de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros, no de algunos escogidos, como nos han hecho creer. Ay, es que mira esa persona que viene con profecía, que viene con visión, porque el otro sí tiene sueños, pero porque a mí eso no me pasa, porque el otro tiene discernimiento de espíritus, pero porque yo no, entonces debe ser que Dios tiene algunos favoritos. Cuando nosotros revisamos en Corintios, Pedro, ya se había ido el Señor Jesús y Pedro en Corintios no, en Hechos, perdón, en Hechos 10. Bueno, ustedes buscan ahí las citas porque yo me confundo a veces. Pedro fue a la casa de un militar que se llamaba Cornelio, era un gentil, no era judío. Él fue a la casa de él, Pedro, por una visión que le dio el Espíritu Santo. Y en ese momento Cornelio llevó a su familia y a sus amigos más queridos a escuchar la predicación del Evangelio de Pedro. Y en ese momento cayó el Espíritu Santo ¿sobre quién? Sobre todos. Es decir, que si usted ha escuchado el mensaje del Evangelio de Jesucristo y ha oído con fe y el Evangelio ha entrado a su corazón y usted ha recibido a Cristo, ¿qué es lo que tiene que suceder? Exacto, para los que están en internet, pues que usted tiene que recibir el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Él, esa es la garantía, ese es el sello que llevamos aquí, en nuestra frente, en nuestro corazón, que nosotros somos hijos de Dios. Y ahora sí, en Romanos 8 dice que Pablo decía que no puede ser hijo de Dios aquel que no tenga el Espíritu de Dios. No se puede. Es que no se puede vivir la vida siendo hijos de Dios y diciendo que somos hijos de Dios si el Espíritu Santo no ha estado sobre nosotros. Y a mí me encanta ese ejemplo de Cornelio, porque Pedro dijo, ahora sé que Dios no hace acepción de personas. ¿Se dan cuenta? Cornelio estaba ahí con su corazón dispuesto y su familia también, y estaban los sirvientes además. Dios no hace acepción de personas. Usted escucha el Evangelio, usted cree en Cristo, automáticamente usted recibe, el Espíritu Santo cae sobre usted. Y siempre cuando estamos aquí orando, siempre decimos, bueno, que el amor del Padre, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo
esté con ustedes. ¿Por qué dejamos siempre al Espíritu Santo en nuestra vida diaria fuera de la ecuación? ¿Qué significa tener comunión con el Espíritu Santo? Listo, ya yo recibí el Evangelio, vivo la vida de fe, hago todas las actividades que para mantener eso, para estar en comunión, para edificar a la iglesia, para compartir, etc. Pero está diciendo que la comunión es con el Espíritu Santo. Y a veces es lo primero que yo me levanto en la mañana, Señor, gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús te pido. Claro, uno no le pide al Espíritu Santo, yo creo que eso lo tenemos que saber. Nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, pero a través de quién Él hace la obra, que es lo que nosotros le estamos pidiendo, a través del Espíritu Santo que nos ayuda a permanecer. Dice la palabra que Él es nuestra guía, que Él nos enseña todas las cosas, que Él nos capacita, que Él nos recuerda, que Él da nuevas fuerzas. O sea, es que sin el Espíritu Santo es imposible. Yo quiero hacer un repaso de cómo fue la vida de Jesús. ¿Cómo vino Jesús al mundo? Concebido por el Espíritu Santo. Ok. Vamos a hacer aquí un test. Bueno, dice que Jesús creció en sabiduría y conocimiento de la palabra. ¿Quién le dio esa sabiduría a Jesús? ¿Quién le reveló a Jesús que todo lo que él estaba leyendo se trataba de acerca de él mismo? El Espíritu Santo. Toda la palabra fue inspirada antes de que Jesús llegara con el Evangelio. Toda fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Los profetas que estaban, los patriarcas, recibieron toda la palabra inspirada a través del Espíritu Santo. Así que toda esta palabra inspirada por el Espíritu Santo, Jesús la creyó por revelación, por el entendimiento y la sabiduría que le dio el Espíritu Santo, porque Jesús en ese momento era 100% hombre. No es que él nació aprendido ya sabiendo cuál era su propósito, a él le tocó crecer en sabiduría, en conocimiento y en obediencia. Listo. Después que Jesús crece y empieza su ministerio, ¿quién lleva a Jesús al desierto? Dice que fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto. Luego, ¿con qué vence Jesús todas las tentaciones que le pone Satanás, el diablo, en el desierto? Diciendo, escrito está. ¿Y quién dio la palabra? El Espíritu Santo. ¿Quién le dio la fuerza además para sostenerse en ese desierto? El Espíritu Santo. Luego sale Jesús a predicar, después de esa tentación en el desierto, sale del desierto a la sinagoga y lo primero que dice es, el Espíritu de Dios está sobre mí para predicar. Él cita el texto de Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí para predicar las buenas nuevas, sanar los quebrantados de corazón. ¿Con qué hizo la obra Jesús? Con el Espíritu Santo. Después entonces lo acusan porque Jesús estaba sacando unos demonios y los maestros de la ley le dicen, tú estás sacando los demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús le responde, no, yo no expulso demonios por el poder de Belcebú. Yo lo hago por el poder del Espíritu. Jesús ha podido decir, sí, con mi propio poder. No es que yo soy Jesús, el Mesías, el Salvador. Pero Jesús no dijo, sí, yo. Él dijo, por el poder del Espíritu, yo expulso los demonios. Llegó a la cruz, Jesús, ¿y quién le dio la fuerza para poder llevar sobre él toda nuestra maldad y toda nuestra maldición y todas nuestras enfermedades? Para que él pudiera rebajarse, morir a su carne, a su voluntad, soportar todo ese dolor y ese sufrimiento. ¿Quién le dio la fuerza? ¿Quién le recordó? Acuérdate que no estás aquí para hacer tu voluntad, es la voluntad del Padre. Acuérdate que esto va a pasar, este dolor va a pasar, acuérdate. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan de Dios? Eso lo hizo el Espíritu Santo. Y luego muere Jesús y resucita. ¿Y cómo es levantado Jesús de la muerte? Por el poder del Espíritu Santo. Y ahora yo te pregunto a ti, y era lo que el Espíritu Santo me decía en esa visión, ¿y tú crees que tú puedes
sostenerte en tu vida de fe sin mí? Nosotros creemos que podemos depender de nuestro propio poder para poder, otra vez, llegar a la meta, hacer cualquier cosa. Porque a veces lo espiritualizamos mucho, claro, sí, la meta, eso está allá. Pero nosotros creemos que nosotros podemos vivir el día a día tomando decisiones en este mundo tan loco, tan caótico, siendo sal y luz, permaneciendo con el corazón encendido. Todo lo que se supone que debe vivir un cristiano, lo vamos a poder hacer sin el Espíritu Santo. No, estamos equivocadísimos. Lo que vamos a hacer es morirnos. Si nosotros dejamos al Espíritu Santo fuera de la ecuación, estamos destinados a morir. Por eso la única forma de vivir viviendo es a través del Espíritu Santo. No podemos depender de nosotros, es imposible. Nuestra característica es nuestra carne que se olvida, nuestra carne que te pide que le des las cosas ya, que no esperes el plan de Dios, que tomes las decisiones, que dependas de ti, de tu trabajo, de tu empleo, de tu esposa, de tus hijos, que pongas tu confianza en lo que te dicen todos los influencers, porque ahora tenemos un influencer para todo. Tenemos un influencer para ser buen mamá, tenemos un influencer para ser esposo, para ser esposa, para que nos vaya bien en el trabajo, para todo hay un influencer. Y no se supone que el Espíritu Santo es nuestro consejero, el que nos guía. Entonces pensamos que el Espíritu Santo es como, él es el fantasma, no sé. Pero el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros, dentro de nosotros, morando con nosotros en comunión permanente. Todo el tiempo. Y nos pide el Espíritu Santo que esa comunión con Él no solamente sea escucharlo, como que todo el día uno está hablando con Él, sino obedecer, esperar, dejarnos conducir. Si yo voy a tener un proyecto, Señor, ¿es tu voluntad? Muéstrame. Antes de tomar una decisión, cualquiera, muéstrame, capacítame. ¿No le dio el Espíritu Santo los planos a Noé para que hiciera un barco gigante donde cupo todos los animales y él no sabía ni de arquitectura, ni de ingeniería civil, ni de cómo impermeabilizar un barco? ¿Cómo no me va a dar a mí las herramientas para yo ser una administradora eficiente y ser mayordoma de los bienes de mi casa? Si le dio a José todas las capacidades para asesorar al faraón, para que la comida le rindiera a todo el pueblo con la finalidad de mostrar que él era Dios, ¿no le va a dar a usted la capacidad? Sí se la va a dar. Si le enseñó a Moisés a caminar en el desierto y le ponía agua y le sacó maná del desierto, ¿no vamos a confiar en que Él no nos va a sostener? Sí. El Espíritu Santo es nuestra guía en todas las cosas, por más superfluas que sean. Hace poco yo me reía con una amiga, con Angélica, porque yo le decía, yo creo que ya me volví loca. Porque estaba leyendo Esther y estaba en un momento, les voy a decir una cosa personal, pero en fin, somos carne todos acá, no me importa. Yo estaba con el autoestima baja porque después de los embarazos, pues bueno, quedé con sobrepeso y cosas así. Y yo esas cosas, ¿yo para qué se las digo a Dios? ¿A Él qué le va a importar si tengo sobrepeso, si no, si mi sistema funciona bien o no? O sea, es para las cosas espirituales y altas, no para las cosas de mi carne. Entonces yo leí a Esther y Esther que Dios le hizo un tratamiento de belleza, que la ungían con aceite y con perfumes durante 12 meses antes de presentarse al rey. No sé por qué de repente en mi mente salió, pero habla con el Espíritu Santo y dile cómo te estás sintiendo. Él va a hacer un tratamiento de belleza para que tu rostro tenga gracia, para que quites de ti ese pensamiento de que estás fea, que estás, no sé, gorda, que ya no le gustas a tu esposo, que te da pena. Él lo va a quitar. Tú te vas a ver en el espejo y te vas a ver una mujer preciosa. Esto es algo personal. Y yo me reía y yo decía, no, pero ¿qué es esto? O sea, el Espíritu Santo haciéndome tratamiento aquí de belleza. Sí, porque Dios se ocupa de nuestra alma. Se ocupa de todo, de nuestras enfermedades, de qué es lo que quebranta de nuestro corazón, de nuestras ansiedades, de todo lo que pueda impedir que usted tenga una relación íntima con Él. Él se ocupa de todo, por más superfluo que sea. La religiosidad nos hace pensar
que solamente Dios está con nosotros cuando vamos a la iglesia, cuando hacemos la oración de madrugada, pero es que usted tiene que aprender a vivir en comunión con el Espíritu Santo, en el trabajo, con el esposo, con los hijos, en la intimidad de su cuarto. Tiene que aprender a vivir con el Espíritu Santo. Y créame que todo va a ser para mejor. Usted va a ser en las fuerzas que Él nos da, en la capacitación que Él nos da, va a ser mejor, no para su propia gloria ni su propio beneficio, para la gloria de Jesús. ¿No ve que si usted es una mejor mamá sabia, que perdona a sus hijos, ¿a quién le está dando la gloria a usted de lo que está predicando? Claro, Él nos ayuda a ser coherentes. ¿De qué me sirve que yo a María Isabel y a Pedrito todos los días, mano, vamos a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre? Y en cualquier momento que me saquen los cables y me salgan saltando por ahí, yo agarro un palazo y se los meta durísimo y les diga un poco de locura. ¿Para qué? Yo los tuve. Dios mío. Es que se ríe. Él nos da la capacidad, la capacitación para nosotros poder ser sal y luz, para nosotros poder ser coherente con lo que hemos creído. Cuando yo quedé embarazada, yo le dije a Dios, yo no tengo un patrón de mamá, mi mamá no me crió mi papá. Cuando yo me casé, yo dije, yo no sé cómo ser una esposa, yo no sé cómo ser una mujer virtuosa, esa que describe el Proverbios 21, creo, sí. Tengo un montón de defectos, soy colérica, me da rabia las cosas, digo las cosas sin filtro. Yo no sé si voy a lograr sostener este matrimonio. A mí no tengo nadie que me aconseje cuando vaya a tener mi primer problema con José Daniel. Y ahí están las redes sociales, queriendo suplir el vacío del Espíritu Santo en su corazón. ¿Cómo ser buena mamá? ¿Cómo criar bien a Pedrito y a María Isabel? Bueno, la crianza respetuosa, que dice esto, la psicología, no sé qué, paga la plata en el psiquiatra, en el psicólogo. Yo dije, basta, yo tengo al Espíritu Santo y Él me da la sabiduría y me capacita para hacer lo más importante que yo tengo que hacer. Es que mis hijos amen a Dios. Si ellos después quieren ser buenos estudiantes, buenos profesionales, buenos, bien, aplauso, maravilloso. Pero yo lo que necesito es que ellos sean hijos de Dios. Yo no los voy a enseñar a ser buen profesional, buen no sé qué. Todo eso es la añadidura que Dios se va a encargar. El Espíritu Santo los va a capacitar a ellos como me ha capacitado a mí. Luego yo estudié Derecho, fue un negocio y últimamente estaba súper cargada con ese negocio, las ventas. Ay, no, ya, yo no estudio Administración, ya estoy que suelto esto. Y uno se empieza a comparar con otros empresarios y el otro que está haciendo el MBA y el marketing, no sé qué, y mira este que sí está poniendo en práctica el paso 1, 2, 3 y yo no sé nada y no tengo tiempo porque mi prioridad en este momento es mis hijos, es mi esposo, es mi salud, no puedo con todo. Y ustedes son, dice, Señor, capacítame, muéstrame tú. ¿Cómo vendo? Enséñame a vender, yo no sé vender y que todo sea para tu gloria y que esta prueba sea simplemente para que tú me muestres tu poder, muéstrame tu poder. Entonces yo ahora soy una paralítica y me encanta estar así postrada y decirle al Señor, llévame tú a los pies de Cristo porque yo no puedo. En mis carnes ya alcancé el techo de lo que yo podía. Este mundo nos pone la vara muy alta. Este mundo todo el tiempo está diciendo, no es suficiente todo el esfuerzo que pones para ser el hombre proveedor de la casa. No es suficiente cuánto estudies. Siempre va a haber uno mejor que tú. Este mundo todo el tiempo nos está diciendo, no es suficiente cuántos libros de maternidad leas. Eres una loser y tus hijos se portan mal. Y mira cómo son, miran cómo actúan, te dejan en vergüenza. Este mundo todo el tiempo te está mostrando que tú eres insuficiente y eso está perfecto, porque mientras más el mundo nos muestra que somos insuficientes y mientras más nosotros como cristianos reconocemos nuestra debilidad, ¿a dónde tenemos que ir? A Cristo, que Él es el que nos esfuerza en medio de nuestra debilidad. Todo funciona para su gloria y para su honra. Yo no sé hasta qué hora tengo que predicar. Ya me pasé. Entonces yo les voy a leer una cosa, rápido para terminar, que escuché en una prédica y que lo escribió
No sé, después me preguntan y yo les digo bien el nombre porque lo dijeron en inglés y no sabía cómo se llamaba el señor que lo dijo. Para ilustrar un poco acerca de qué pasa cuando dependemos de nuestra carne y no del Espíritu Santo, les quiero leer este texto. Dice, la carne es abiertamente arrogante, autoritaria, jactanciosa, lujuriosa, cínica y orgullosa. Así la vemos descrita en Efesios 5. Pero cuando es llevada contra una esquina y por el poder del Espíritu Santo, puede asumir un porte de rectitud y convertirse en piadosa, religiosa, escrupulosa de la moral, celosa por el trabajo de la iglesia, indignada por lo mal hecho, tornándose provocadoramente evangélica. Esto es cuando la carne es arrinconada por el Espíritu. Ella está desesperada, ya no quiere que la descubran. Entonces se comporta de esta manera, se vuelve religiosa, se vuelve escrupulosa por la moral. Esto está bien, esto no. La rectitud de la carne es siempre una rectitud falsa. Está centrada en el yo y por lo tanto no se da más que autojusticia. La carne se puede memorizar la escritura. Toda la Biblia se la puede memorizar la carne. La carne puede impartir clases en la escuela dominical. La carne puede salir a la calle a distribuir tratados. La carne puede dar grandes sumas de dinero para la obra de Cristo. La carne puede ofrecer un testimonio conmovedor, dar una clase bíblica, cantar solos, predicar un sermón. Puede incluso pedir excusas de cierta manera, arrepentirse hasta cierto grado, sufrir con aire de mártir, pero hay algo que la carne nunca podrá hacer. Ella hará todo lo posible por sobrevivir. No cederá terreno, nunca se entregará ni cambiará. Nunca se rendirá, nunca. La carne es enemiga de Dios. La carne no se va a rendir a Dios. La carne es resbalosa, es evasiva y cuando se ve acorralada, simplemente adopta otro disfraz y reaparece de otra forma, pero sigue siendo la misma vieja, fatal y malvada carne. Y cuando la carne se ve acorralada, prefiere destrozar tu vida antes que rendirse. En nuestra carne nunca nos vamos a poder rendir ante el Señor. La carne siempre va a estar en contra de que nosotros vivamos en comunión con el Espíritu Santo. Ella no se quiere someter. ¿Usted ha podido comprobar la veracidad de lo que yo le acabo de leer? Cada uno pregúnteselo. Así que en nuestra fe, en nuestras fuerzas, por mantener ese corazón encendido en la vida diaria por Cristo, tenemos un techo. Mi techo ahí estaba, mi carne. Tenemos una multitud, los afanes de este mundo. ¿Quién me puede llevar? A Cristo. Solamente el Espíritu Santo. En Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El único que pudo agradar a Dios fue Jesús. Nos dejó a su Espíritu Santo. Hay una parte en la Biblia que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y adivinen qué. ¿No es la fe un don del Espíritu Santo? ¿Un fruto del Espíritu Santo? Amor, justicia, paz, gozo, fe. Es decir, que si usted quiere tener más fe, ¿quién se la va a dar? ¿Quién le va a recordar? Las misericordias, los favores, todo es el Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo cuando compro, cuando vendo, cuando veo la televisión, cuando hablo, cuando trabajo, cuando estudio, cuando me divierto, cuando estoy en vacaciones, en todo momento, día y noche. Y es el Espíritu Santo el que nos va a recordar la obra de Jesús cada día. Y bueno, concluyo con Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
ya nos podemos levantar y vamos a orar para que Dios ilumine nuestro corazón y nuestra mente sobre esto que acabamos de escuchar hoy. Padre Dios, gracias por tu Hijo Jesús, gracias por su obra, gracias por el amor que derramaste en cada gota de sangre de tu Hijo. Y gracias, Señor, por no habernos dejado solos en este mundo, Señor. Gracias te doy, Señor, por tu espíritu de poder, porque sin tu espíritu, Señor, estaríamos divagando en las divagaciones de nuestro corazón. Tú dijiste, Señor, que tú no nos diste un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Ayúdanos, que sea tu espíritu haciéndonos entender para qué es que estamos aquí, por qué somos tus hijos, cuál es el propósito que tú buscas en nosotros, Señor. Que sea tu espíritu edificando a tu iglesia, que nosotros podamos abrirnos a lo que tú tienes preparados para nosotros, cada uno recibiendo las lenguas, recibiendo visiones, sueños, llevando tu palabra con poder y manifestación, no como una teoría, no como una repetición, sino con la convicción, Señor, que eres tú el que va delante de nosotros en esta vida de fe, Señor. Y no solamente delante, sino moras dentro de nosotros, que tú nos ayudas, que tú no nos dejas caer, que aunque andamos en valle de sombra de muerte, Señor, tú estás con nosotros porque tú has puesto tu espíritu para que no temamos frente a ninguna dificultad, ninguna circunstancia, ninguna limitación, Señor. Padre, yo hoy te pido, Señor, así como lo hiciste en la casa de Cornelio, que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, Señor. Que nosotros llevemos y vivamos la vida de fe con coherencia, Señor. Que todas estas frustraciones, esta vergüenza, esta incredulidad sea callada por la voz tan fuerte de tu Espíritu Santo que grita la verdad dentro de nosotros, Señor. Quita, Señor, todo ese adormecimiento, toda esa confusión que no nos permite entender tu obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, Señor, a depender más de ti. Queremos depender más de ti, porque si Cristo lo hizo, Señor, los discípulos, los apóstoles, Señor, lo hicieron, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros, Señor? Somos tan débiles, Señor. Padre, nosotros no queremos ser como esa paja que se lleva el viento y la lanza de un lado al otro. Nosotros queremos ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua, Señor, que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nosotros queremos ser esa iglesia, Señor, que está plantada sobre la roca, pero no porque se agarra duro de la roca, sino porque eres tú el que nos sostiene con todo tu poder a través de tu Espíritu Santo, Jesús. Padre, que todo aquel hoy que no haya entendido esto pueda tener una iluminación espiritual en su vida y lo entienda, y empecemos a vivir sin pena de mostrar los dones, los talentos que tu Espíritu con generosidad nos ha entregado, Señor. Ayúdanos, Señor, si tenemos que abrir nuestros labios en un momento en el que no queremos, Señor, que tu Espíritu nos ayude, Señor, que ponga en nosotros sabiduría, que nos ayude realmente, Señor, a ser sal y luz. Vamos a orar cada uno. Usted tiene sus peticiones personales sobre este tema, dígaselas al Señor, así como yo un día me quebranté y le dije: Señor, yo no entiendo. Usted también le puede decir así, sin pena: no entiendo qué me está pasando, pero yo necesito tu Espíritu. Enciende, Señor, el fuego en mi corazón, Señor. Si yo soy un pábilo que está humeando, que ya no puede más, Señor, enciende ese pabilo, Señor. Pon más aceite en esta lámpara, Señor, en tu iglesia. Aviva mi corazón, Señor. Que el Evangelio no sea una chispa que en algún momento prendió, sino que sea todo el día la lámpara encendida. Llena mi vida.
llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia. Tu presencia, Señor, queremos más de ti. Lléname Llénanos, Señor. tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, que podamos entender, Señor, que podamos conocerte, Jesús. Lléname, Lléname, lléname. presencia. Lléname, Lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu Espíritu de Dios, llena mi vida, Llena nuestras vidas, Señor. llena mi alma, Renueva nuestra mente, Señor. llena mi ser. Límpianos, Señor. Pon un corazón nuevo, Señor. Quita, Señor, todo corazón de piedra, Jesús. Introduce tu Espíritu, Señor, en nosotros. Llena mi alma, llena mi ser y lléname, lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, En tus fuerzas, Señor. lléname con tu amor. Y lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Gracias, Padre, porque tú quieres entregarnos más de ti, Señor, más de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo, Señor. Que en nuestra casa descienda tu Espíritu, Señor, sobre nuestros hijos, sobre los que nos acompañan, Señor, en nuestro hogar. Así como la casa de Cornelio, Señor, tú no haces acepción de personas. Tú no estás mirando, Señor, si sabemos, si no sabemos. Tú estás mirando nuestro corazón. Limpia, lava nuestro corazón con tu palabra, Jesús, de toda confusión, de toda dureza.
que seamos bautizados en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu. Amén.